Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. Una tarde más con vosotros para traeros a grandes profesionales que nos inspiren y nos ayuden a crear opinión y conocer mejor cómo la tecnología puede cambiar nuestras vidas y nuestro mundo futuro. Y hoy traemos una profesión muy especial y de sobra conocida. Digo especial porque hoy vamos a hablar de la tecnología de las almas. Y si bien no es lo habitual del programa, tampoco está lejos de ser una de las materias fundamentales en nuestro desarrollo como individuos y como sociedad. Y lógicamente, sin un buen equilibrio psíquico y emocional, aparte de una gran formación técnica, nuestros profesionales no podrían contribuir a mejorar nuestro mundo. En concreto, hoy se ha apuntado para ayudar mi coequiper, el doctor Francisco Llorente, Paco, porque bueno, yo creo que está muy relacionado y va a ser divertido. Estamos hablando, como decía ahora, de equilibrio, no solamente del equilibrio emocional de nuestra psiquis también, sino de aquello de dónde vamos a acabar el día de mañana y de nuestra fe. O sea que creo que va a ser muy interesante hoy nuestra charla. Y como digo, para nosotros como individuos sabemos que estamos aquí para un ratito y la creencia de lo que hay después, el refuerzo de nuestro yo y ese equilibrio que antes mencionábamos son fundamentales para lograr que nos desarrollemos como individuos y crear un mundo futuro mejor. Y como no, en todas las sociedades, desde tiempos inmemoriales, hay profesiones que se ocupan de ayudarnos a desarrollar ese camino hasta encontrarnos con lo que venga después. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Lo haremos de una forma amena y sencilla, como debe ser, de la mano de un sacerdote que ha demostrado saber ganarse el afecto y respeto de sus feligreses, que nos contará cómo le llegó esta vocación de entrar en su vida y ayudar a los demás, y cómo en su día a día para ayudar a los demás a lograr ese equilibrio que comentábamos. Me refiero a Vicente Esplugues, bienvenido al programa. Él es un sacerdote misionero de la fraternidad Verbum Dei. Nacido en Valencia, a los 18 años decidió unirse a la fraternidad Verbum Dei, nos contarás luego cuál es tu congregación, dedicándose desde entonces a la evangelización. Y ha trabajado en Venezuela y Camerún, entiendo, en misiones, ¿no? Sí. Y así como en diversas ciudades de España, ya actualmente ejerciendo su ministerio en Madrid y combinando su labor pastoral con la docencia y bueno, y la comunicación, porque aparte de esta radio, que la va a enriquecer hoy con su presencia, está en un montón de radios y también en televisión, creo, ¿verdad? Bueno, he hecho ahí varias cositas, colaboraciones, sí. Vicente cuenta con un amplio bagaje académico, es licenciado en Teología y doctorado en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca. Has publicado varios libros y has colaborado en medios como Alfa y Omega y Radio Nacional de España, como antes decía, y es profesor en institutos teológicos y predicador especializado en pastoral juvenil. Y también difunde su mensaje a través de redes sociales y YouTube. Así que nada, bienvenido Paco, muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Vicente, por venir aquí. Nada, un placer y pues eso, vamos a pasar un ratito agradable pensando cómo la dimensión espiritual puede potenciar todas las otras dimensiones humanas. Efectivamente, ahí estamos. Vicente, siempre profundizamos un poco en vuestro perfil personal. Esto es siempre habitual en nuestro programa. Cuéntanos un poco de tu persona, cómo te vino esa fe y pues qué de es forma... lo que hacías antes ahí en tu Valencia natal, ¿no? Eras de Valencia. Sí, soy del Cabañal, que es un barrio periférico que está ahí pegado al mar, ¿no? Al lado del puerto. Y yo creo que el barrio constituye y da identidad, ¿no? Entonces era un barrio muy popular, gente que trabajaba mucho con astilleros, descarga de barcos, estibadores y todo el submundo que hay alrededor del puerto, ¿no?
todo clase obrera, clase sencilla, y yo soy el sexto hijo de una familia numerosa que emigra de un pueblo del interior de Alicante a Valencia para que sus hijos pudieran estudiar. Mi padre y mi madre tenían una empresa textil en un pueblo del interior de Alicante, y hay un diálogo entre ellos que si nos quedamos en el pueblo van a tirar para adelante los hijos, pero no van a poder alcanzar estudio universitario. Entonces, después de un discernimiento, venden la fábrica textil y se van todos a Valencia. Ahí yo todavía no existo. Hacen el traspaso de un pequeño Ultramarinos, lo que ahora sería una tienda de chinos, pues en aquella época era todavía quedaban españoles con Ultramarinos. Sí. Entonces, y se matriculan todos mis hermanos, el primero Paco en economía, Isa en psicología, la otra en pedagogía, la otra en sociología, la otra en psicología, bueno, y ahí nazco yo. Soy el más pequeño con una diferencia de edad respecto al mayor de 14 años. No, sí, 14 años. Y entonces mi familia tiene un dato ahí importante que es el fallecimiento prematuro de mi madre cuando yo tengo 5 años, y yo creo que eso marca un antes y un después en la vida de toda la familia, ¿no? Tu padre se quedó viudo entonces joven. Muy joven. Y mi madre, una de las cosas que me han transmitido mis hermanos es que les decía, no recéis para que me cure, rezad para que se haga en mí la voluntad de Dios. O sea, que no era una mujer que se victimizaba delante de su destino final muy previsible. Pensad que la oncología en los años 74 no es la oncología hoy, ¿no? Entonces todo era mucho más prueba y error. Yo la recuerdo allá en la cama, con hemorragias, con sufrimiento. Entonces tú imagínate el golpe que es eso para un chaval de 5 años, palo fuerte, ¿eh? Tener que madurar y enfrentarte de cara a la muerte y enfrentarte de cara a su cadáver. Yo recuerdo que el día de su muerte a mí me llevaron a casa de unos vecinos como para no enredar, pero ya a la hora de que en los pueblos sabéis que se acompañaba el cadáver desde la casa hasta la iglesia y luego de ahí al cementerio. Entonces yo no sé cómo me colé en la sala donde estaba mi madre y la vi cadáver, ¿no? Y yo recuerdo que eso me destrozó y mi hermana mayor me dijo, Vicente, no llores, la mamá está en el cielo, ¿no? Y esa afirmación para un niño de 5 años no es una declaración de fe ni un dogma a asumir, pero sí que os puedo decir que fue una puerta abierta a la posibilidad de la trascendencia. Yo eso no le di más vueltas, seguí creciendo, sí que tengo recuerdos como de Patito Feo, de las madres son las que se preocupan de cámbiate de ropa, dúchate, báñate, lávate los dientes, haz los deberes, ¿no? Esa afectividad materna yo no la he tenido. Yo hablo de mí mismo muchas veces como un poco espárrago silvestre, que para unas cosas es una pena haber sido así, para otras una maravilla, porque nunca he tenido que pedir permiso para nada, nunca me han puesto límites, o sea, y me educó la calle, ¿no? Entonces, en esa educación en la calle, donde nadie sabe si he merendado, si no he merendado, si tengo examen, si... Yo recuerdo una pregunta es, oye, ¿cuándo hay que apuntar a los niños a la primera comunión? Porque este ya tiene bigote y aún no le hemos apuntado, ¿no? O sea, un poquito, no abandono, pero sí que sentimiento ahí de muy a tu padre le costaría rehacer su vida, ¿no? Mi padre es que se pasaba el día currando para seguir pagando la universidad de los mayores, darnos de comer al resto, ¿no? Un logro, ¿no? Y consiguió también que fueran tus hermanos a la universidad. Todos, ¿no? Y entonces, al precio de renunciar a otra mujer, a otra pareja, o sea, que se quedó viudo, ¿no? Pero entonces, en la calle ahí sí que abracé una de mis primeras vocaciones. Yo reconozco dos. Una llamada del mundo del heavy metal, del rock and roll, que me abrió a un universo cultural de rebeldía, de protesta, de lucha social, y al Evangelio de Jesús. Y a los 17 años fui a una convivencia que hacían en un pueblo de Valencia que se llama Siete Aguas, y me sorprendió el anuncio de un evangelio que respondía a los interrogantes más profundos que yo tenía por dentro. O sea, yo, por ejemplo, me preguntaba, ¿y por qué hay chavales que todo les sale bien, que tienen moto, que tienen pasta, que tienen ropa de marca, que tienen no sé qué? Y yo aquí en el barrio, con ropa del mercadillo, heredando de mis hermanas. O sea, yo siempre he vivido mucho lo de la lucha social, porque hay gente privilegiada y gente que nacemos en el lado equivocado, ¿no? Y eso sí que creaba en mí la rabia y la ira, que son dos canales que entran mucho dentro del metal.
del metal y del rock duro y del metal extremo. Pero esa rabia y esa ira, yo creo que se me ha armonizado con el Evangelio de Jesús. Jesús también sintió ira en el templo de Jerusalén cuando vio que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones, desmonta todo y tira todos los chiringuitos que había allí, ¿no? Pero el mensaje de Jesús no es revolución ni guerra, sino que es paz. Entonces, para mí ha sido como un amasar barrio, evangelio y una llamada clarísima a yo quiero dedicarme a ayudar a los desfavorecidos como yo y a la gente última que he encontrado en el camino de mi vida. Y eso es lo que me ha ido derivando hacia la misión. ¿Esa llamada es progresiva o está marcada por hitos? Yo creo que se va fraguando como un bulbo, como una semilla enterrada en la tierra, ¿no? Pero cuando pega el estallido, sí que es en un momento concreto, acabo segundo de bachillerato, me matriculo en la universidad en trabajo social y en ese verano, antes de empezar la universidad, descubro que es más ambicioso lo que Dios sueña conmigo. No es solo que me sepa la Constitución y entregue unos papeles y unos documentos, sino que es acompañar a cada persona y a cada ser humano y a cada pueblo a que reconozcan la dignidad que tienen. Muy interesante. ¿Y ibas a estudiar otra cosa? Iba a estudiar trabajo social, pero ya no fui a clase. Me metí a estudiar la Biblia y la moral y la teología. ¿Y qué haces cuando decides Lo primero esa vocación? Decirlo en casa. Decirlo en casa a mi padre que él no era muy pro a este camino espiritual, ¿no? Él me veía ahí como ambicioso, como espabilado, como que me gustaban los business, como buscador, me buscaba la vida. Y entonces cuando le dije, papá, me quiero ir de misionero, y pues a él al principio le sentó muy mal, lo que luego sí que ha ido acompañando todo mi proceso de formación, estuvo en mi ordenación cuando me ordenaron en Mallorca en el año 1995, y os puedo decir que se sentía muy feliz cuando dialogaba conmigo, porque del chavalito loco, de los pelos largos, que llegaba a casa medio mamado por las noches, había visto a su hijo maduro, con capacidad de ayudarle a él en su momento de vejez o de hacerse mayor. O sea, que las palabras que le decía a él estaban cargadas de una sabiduría que no era de su hijo el pequeñín, sino que era del espíritu que me ayudaba. ¿Tu padre vive todavía? No, ya falleció en el 2003. ¿Y le ayudaste? Una pregunta indiscreta. Yo creo que sí, y hubo momentos muy bonitos, yo ya siendo sacerdote, donde él se abrió como una especie de confesión, donde él me contó sus miserias, sus tal, y yo más le quería, ¿no? Porque era un hombre muy bueno, muy trabajador, él sí que tenía fe, él era de la adoración nocturna, es un hijo de la guerra civil, él nació en 1920 y a los 16 años le tocó irse al frente. Y como era Valencia, le tocó pelear en el bando republicano. Bueno, una biografía muy transitada por el dolor, pero que fue capaz de, con todo el amor de sus hijos, convertirla en una persona reconciliada. Y murió sus días en paz. Su última frase, yo la querría para mí, fue, con una voz muy débil, le dijo a mi hermana, ¿sabes lo que me apetece ahora? Una cervecita bien fresca. Fueron sus últimas palabras, ¿no? De ahí mi alcoholismo congénito. Es broma. Te cuida con lo que dices, ¿eh? Yo daría una preguntita. ¿Se puede ser el sacerdote o el cura de un padre? O de alguna manera lo hiciste, ¿no? Sí, sí. O sea, claro, porque él ahí venía no en calidad de padre biológico, sino en calidad de creyente que quería un sacramento. Y confort. Y confort y acompañamiento. Pasé noches de hospital con él cuando ya estaba en su final y fueron muy bonitas. La vulnerabilidad de asearle y de limpiarle, ¿no? O sea, que el cariño y el cuidado se convierten en te devuelvo todo lo que tú has hecho por mí de una manera ínfima. Nunca podré ser equidistante. Es imposible. Pero te demuestro cariño a través de estos gestos, ¿no? Bueno, decimos... Luego lo tratamos si quieres, pero decimos que como no lo podemos devolver a nuestros padres, al final nosotros se lo vamos a dar a nuestros hijos.
¿Qué pasa con los curas? ¿Cuándo os casáis? Voy a soltar la pregunta ya. No, Que la vida hombre, nos pues es cuente. un temita que de momento no está abierto a diálogo, ¿no? Todavía no la ha abierto a diálogo la Iglesia, ¿no? De momento no, son muy fieles a la tradición y la opción del celibato pues sigue siendo algo generalmente aceptado, a pesar de que también hay datos que hablan de que el tema de la sexualidad y de la afectividad no está bien resuelto en el mundo del clero, ¿no? Si no, no habría tantas noticias de abusos, de pederastia, Parece de no lógico. sé qué. O sea, no, yo creo que hay una parte muy espiritual y muy lícita en el mantenerse en el celibato, pero lo que no sé si está tan claro es la obligatoriedad. O sea, que una cosa fuera una decisión libre de cada uno y otra cosa es vincular el ministerio sacerdotal al celibato como una obligación, porque el celibato siempre ha existido en la historia de la Ujú. Iglesia, pero venía de la cultura de los monasterios y de la vida religiosa, no del cura de un pueblo, ¿no? Pero bueno, Lógicamente. es un debate que yo no quiero entrar. No quería entrar solamente en lo Mm, que decíamos, ¿no? Volviendo otra vez un poquito atrás a tu tránsito, ¿no? Porque supongo que tú te metes en una congregación, haces misiones. Esto ha sido, ¿cómo ha sido? ¿Ha Pues sido la duro para ti? comunidad de la que ahora formo parte, que como has dicho se llama Verbum Dei, a mí me gusta mucho, o el Señor me llamó a ella, porque tenía un carisma muy concreto. Carisma sería como la dedicación que da sentido a su fundación. O Ujú. sea, ¿para qué una orden nueva con tantas que hay? La única explicación es porque responde a una necesidad que no está cubierta. O sea, toda la vida religiosa en la iglesia, todas las congregaciones nacen porque el fundador o la fundadora descubren una necesidad en medio del mundo Ujú. e intentan resolverla. Todas las congregaciones dedicadas a la enseñanza nacen en torno a la industrialización, todo el tránsito de gente que va de los pueblos a las ciudades, padres Ujú. trabajando en las fábricas y niños abandonados por las calles, tal, maleando, Oliver Twist, tal. Entonces pasa un religioso, un San Juan Bosco, un Jean Baptiste de la Salle, y entonces dice, ¿quién se dedicará a esto? Y ellos se dedican. Entonces, todas las congregaciones que se dedican a la salud, San Juan de Dios, los Camilos, ven una hambruna enorme o una epidemia de peste y montan un grupo de cristianos que se dedican a los enfermos. Todo eso es el origen de todas las congregaciones. Los jesuitas, pues con Ignacio de Loyola, descubren que la ciencia en la Sorbona tiene que Ujú. ir acompañada de la fe, bueno, y montan las universidades. Jaime Bonet, que es el mallorquín que fundó el Verbum Dei, descubre que hay que comunicar la fe de la palabra de Dios a través de un formato que llegue a la gente de cada cultura. ¿Cuánto tiempo tiene la Nació congregación? en Perdona. 1967. Es muy reciente. Es muy reciente. El fundador murió en el 2017. O Ujú. sea, que todo, yo le he conocido, he convivido con él, que eso es algo también muy bonito. Yo soy todavía de los fundadores de mi congregación, que O sea, tu somos. congregación fue la que te llevó por el camino de la conversión a Eso la fe. es. Porque oí una predicación a mí Ujú. que conectaba profundamente con mis sentimientos por dentro. O sea, respondía a mis preguntas. Es como esa sensación de, ¿me estás hablando a mí? Y eso es lo que perseguimos, que en el marco litúrgico, en una Eucaristía, en un bautismo, en un funeral, en una boda, cuando el sacerdote habla, la gente que está allí celebrando ese momento pueda sentir que les estás hablando a ellos. No a los santos que adornan las capillas ni a las bóvedas de granito del techo. O sea, porque Jesús no hablaba con ideologías, hablaba a corazones. Entonces, ese rastreo de buscar la forma de comunicar que incida es un poco la búsqueda en la que nos movemos en mi congregación. Es un Ujú. poco volver a las parábolas, ¿no? Algo que comunicaba que Jesucristo hablaba en forma de parábola para que los oyentes le pudieran Al entender, ¿no? relato, al contar una historia, al hacer preguntas, volver a la inquietud de las preguntas, no ir a Google a que encontrar respuestas, Ujú. ¿no? Que es un poco lo que hacemos ahora, Wikipedia, sino, tío, ¿no te das cuenta que son las preguntas brutales que hay en el Evangelio? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero
si arruina su vida. ¡Pum! ¿No? O sea, yo escucho esa frase, o sea, y me hace preguntar, ¿no? Entonces, en esa búsqueda ha ido mi camino. Como decías, la vida me llevó a Camerún. Yo ahora miro el mapa y lo localizo y digo, madre mía, qué lejos está. Bueno, pues ahí estuve compartiendo con los pigmeos, que son la tribu más desfavorecida de las más de 70 tribus que hay en Camerún. La vida me llevó a Venezuela, todo el tiempo previo a Chávez. No conviví con Chávez ni con Maduro, pero sí que estuve en una Venezuela donde en las primeras noches yo oía por la noche ¡pa! ¡Pa! Y decía con humor, hombre, petardos, como en Valencia. En Barquisimeto. En Barquisimeto. Y yo decía, hombre, petardos. Y me decía, no, padre, son tiros. ¿No? O sea, que te encuentras con... Creo que el privilegio que vivimos nosotros aquí en España, creemos que es lo que está en todo el mundo y no es cierto. Somos un tanto por cien de los privilegiados que podemos ir a dormir por la noche en paz, puedes caminar por la noche sin miedo a que te atraquen, ¿no? Y creo que a veces se nos olvida todos los regalos que tenemos por vivir donde vivimos. ¿Y cómo es la organización de la Iglesia ahora, más o menos? Desde el Vaticano hacia abajo, ¿cómo estáis organizados? Bueno, para que lo sepa la gente, porque yo creo... España es un país católico, pero yo creo que practicante poco, ¿verdad? Y bueno, conocer la Iglesia menos. En claro descenso, ¿no? O sea, se nos están muriendo las generaciones más abiertamente católicas y van haciendo ahí como toda una cultura que les suena algo, les resuena, pero sin experiencia, ¿no? Yo siempre digo una frase, antes se bautizaban los que se convertían. Y ahora se tienen que convertir los bautizados. O sea que a lo mejor estadísticamente hay mucho bautismo desplegado, pero experiencia de Dios poca. Entonces el sistema de organización de la Iglesia es heredero de cómo se organizó las primeras comunidades cristianas, ¿no? Entonces le llamamos sucesión apostólica. Jesús era la cabeza y tenía 12 apóstoles. Y de los 12 nombró a Pedro como el primado, el jefe de los 12, ¿no? ¿Eso cómo se plasma en la actualidad? Hay muchos obispos en el mundo, que cada obispo sería un sucesor de los apóstoles, pero está la cabeza, que es Pedro, que sería el Papa Francisco en la actualidad, que es el obispo de Roma. O sea, el Papa no es nada más, es un obispo más a los en Roma no hay obispo, es el Papa es el obispo de Roma. Y en España tenemos muchos obispos. No cada diócesis, o sea, imagínate, cada comunidad autónoma, ¿no? Se llamaría diócesis en la Iglesia. Muchas coinciden y otras no. O sea, aquí hay diócesis que son, yo qué sé, Sigüenza, Guadalajara. Y eso se llama Sigüenza, por antigüedad, es donde está el obispado, pero luego Guadalajara es la capital de la provincia. Entonces, Sigüenza, Guadalajara o Segorbe, Castelló. O sea, por razones históricas hay algunas que no coinciden, pero la mayoría sí. Entonces, cada comunidad autónoma tiene un obispo que sería uno de los apóstoles, colaborador en fidelidad con el Papa. Y cada obispo tiene presbíteros, que somos los curas, que somos colaboradores del obispo. Pero tú eres de una congregación, perdona que te interrumpa. O sea, ¿eso cómo se come? ¿Tú tienes dos cabezas? No, la mía es mi superior de la congregación, pero él es el que habla con el obispo. O sea que en la práctica soy un cura más de Madrid. Pero vosotros estáis en muchos obispados. Eso es. O sea, que tu jefe habla... Mi jefe no es el obispo de Madrid. O sea, habla con muchos obispos. Eso es, bueno, obedezco a muchos. Complejo, ¿no? Organización compleja. No, bueno, ahora sí explicado teóricamente, sí, en la práctica es mucho más sencillo. Porque luego hay arzobispos. Arzobispo es como el jefe de 3 obispados que están muy juntos. Por ejemplo, Madrid antes era solo una diócesis y ahora se dividió en 3, Alcalá, Getafe y Madrid. Bueno, pues el obispo de Madrid, por tradición histórica, sería el arzobispo del de Getafe y del de Alcalá. O sea, que es un mando intermedio. Pero yo no sé si esto le interesa mucho a la peña, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Ah, bueno, no sé. Sí. No, creo que es interesante, porque al final es una organización, ¿no? La Iglesia es una organización. Y lo que vamos a tratar luego, ¿no? Se tiene además que ganar a sus feligreses.
y tiene muchos competidores, cada vez hay más. Aparte que se nos están viniendo muchos extranjeros y emigrantes que nos vienen de evangelistas y todas estas series de religiones que tenemos alrededor del cristianismo. Y también vienen muchos curas católicos de fuera, ¿eh? O sea que también se están nutriendo muchas diócesis de hermanos míos africanos, hermanos míos latinos, hermanos míos colombianos. O sea que nosotros en una época fuimos a llevarles la fe y ahora vienen ellos a traérnosla a nosotros. Entonces está bien. En el caso volviendo un poco a la pregunta de antes del tema del celibato, las otras ramas del cristianismo, que muchas de ellas, por ejemplo, los protestantes se pueden casar, etcétera. Los ortodoxos. Los ortodoxos. ¿Los ortodoxos también se casan? Pensaba que eran más. ¿Qué diferencias hay? ¿Hay estudios, por ejemplo, del tema de la pederastia en esas otras ramas del cristianismo? Que tienen una sexualidad, digamos, más natural o entendida de forma más natural. No, yo no lo sé. Comparada con el cristianismo, con el yo catolicismo. No conozco esos estudios, ¿no? Ellos lo que tienen sí que es problema de divorcio entre el pastor y su mujer con el escándalo que eso genera. De eso sí que sé. Del ámbito de la pederastia en la iglesia protestante no tengo datos, ¿no? O sea, que quiero decir que no es idealizar sino que hubiera ahí como un camino muy personal de discernimiento. O sea, o a lo mejor no sería que los curas se casen, pero a lo mejor abrir la posibilidad de que casados sean presbíteros, ¿no? No sería que los curas se casen, o sí, es que no lo sé, pero gente ya casada, que tenga una virtud probada, que tenga formación, pudiera acceder a ser el animador y el pastor de una comunidad. Porque ante la crisis de vocaciones célibes habrá que resolverlo de alguna manera. ¿Hay crisis ahora? Yo creo que sí, que hay una caída generalizada de vocaciones. Sobre todo en la vieja Europa. O sea, hay lugares donde hay una primavera eclesial. Yo qué sé, pienso por ejemplo en Vietnam. Vietnam hay muchas vocaciones, en Filipinas hay muchas vocaciones, en Corea del Sur hay muchas vocaciones, en África hay muchos sitios. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Ahora, un joven español, madrileño, valenciano, que quiera hacer el bien y quiera ser sensible a las necesidades de los demás, no ve solo el sacerdocio o la vocación a misionero como forma de desplegar eso, sino que hay ONGs, Médicos Sin Fronteras, hay un despliegue creativo de poderte dedicar al desarrollo y a la solidaridad sin tener que renunciar a tu sueldo, tus vacaciones, a tu familia, a tus hijos. Entonces yo creo que mucha gente muy sensible opta por vivir su fe, pero a través del matrimonio. ¿Cuánto tiempo estudiáis? ¿Cuánto tiempo has estudiado tú todos esos Yo estudié 6 años la teología básica, más 2 de licenciatura, más 4 en el doctorado. Pero al mismo tiempo estabas haciendo ya misiones. O sea, es combinado compatible. todo con la pastoral. Nunca me he dedicado solo a estudiar. Lo cual también me ayuda, porque yo creo que sí. Bueno, también es verdad que la tesis la terminé en todo el tiempo de pandemia, cuando nos confinaron. Entonces me pegaba 12 horas, 13 investigando y lo terminé en la mitad de un doctorado normal. Más o menos en teología se calculan 4 o 5 años, yo lo hice en 2 y medio. Al costo de que casi se me va la pinza. Claro, lógico. Pero para ser cura, lo que se dice cura y ordenarse cura, que son 6 años. 6, 8. O sea, eso es largo, ¿no? Sí, porque te quieren preparar no solo intelectualmente con los conocimientos, sino también verte sobre el terreno. Cómo te relacionas, cómo animas, cómo te relacionas con los jóvenes, cómo llegas a los... ¿Sabes? O sea, que nosotros dentro de nuestras prestaciones hay un componente muy real que es animador comunitario. O sea, tú no puedes ser un intelectual que deslumbre hablando, pero se te duerme la gente. Efectivamente. Tienes que ser cercano. El Papa Francisco dice, pastores con olor a oveja, que te huelan, que tú sufras lo que vive la gente. Y eso no se adquiere en una biblioteca, se adquiere gastando suela. Muy interesante. Si te parece, vamos a hacer ahora aquí el corte y nos metemos de lleno después sobre todo tú, que eres un gran comunicador, en cómo estás viendo tú la evolución de la Iglesia hoy en día para adaptarse a esas necesidades, sobre todo tu contribución, ¿no? Que es fantástica, ¿no? Como comunicador que eres, todo esto que decías, ¿no? De cómo preparar, sobre todo mejor a la gente que va a ser sacerdote a poder tener esa influencia en los demás, ¿no? ¿Os parece? Sí, perfecto. Paramos 2 minutos. Sí.
De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Vicente, si te parece, nos hemos quedado antes hablando de eso, de la evolución de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo la has visto evolucionar tú, que llevas ya un tiempo en ella? Y que además estás, bueno, no hay más que ver tu capacidad para promoverte y promover la fe católica en los medios. Hoy estás aquí, estás en muchas radios. ¿Qué estás viendo tú en la Iglesia? ¿Qué está haciendo bien? ¿O qué querrías que hiciera la Iglesia más deprisa para adaptarse mejor a la sociedad en la que vivimos? Que además, como tú me decías, yo creo que no es lo mismo España, ¿verdad?, que otros países donde quizá haya más vocaciones, ¿no? O cómo deberíamos de formar mejor a nuestros seminaristas, ¿no? Que también nos has dicho que son 6 años muy duros. Me imagino que tú nos has dicho que se les enseña también a comunicar bien, ¿no? A hablar con el ejemplo, con la parábola, con las experiencias de vida. ¿Cómo ves tú este tema? Yo creo que Dios habla también a través de las personas que va poniendo al frente como líderes, ¿no? Entonces yo sí que creo que el Papa Francisco, para mí, a pesar de que es una figura muy controvertida y tiene seguidores y detractores, para mí sí que ha sido un recuperar la herencia de lo que quería traernos el Concilio Vaticano II. O sea, en 1965 hubo un hito en la historia de la Iglesia, en un antes y un después, que fue el Concilio Vaticano II, que lo empezó Juan XXIII y lo terminó Pablo VI, ¿no? Y allí fue la primera vez que de una manera histórica obispos de los 5 continentes se juntaban todos en Roma y cada uno exponía la situación desde su perspectiva cultural. O sea, yo creo que la Iglesia Católica ha pecado de etnocentrismo. ¿Y eso qué significa? Que desde Roma hemos querido poner sucursales en los 5 continentes, ¿no? O sea, como están construidas las iglesias de España, así en Perú, así en Trujillo, Lima, así en Colombia, así en Bogotá. De hecho, tú viajas a aquellos países y están las construcciones coloniales, pero vas a Guinea Ecuatorial y ves que están construcciones... Yo no lo juzgo la historia, pero sí que es exportar una forma de expresar la fe, que es la occidental. Que es la heredera de Agustín, la heredera de Santo Tomás, la heredera de la Inquisición, la heredera de los dogmas. O sea, y a mí me parece que el Vaticano II fue una bendición porque eran los obispos asiáticos diciendo, desde Asia Dios se percibe de otra manera. Y nosotros tenemos el yoga y tenemos la meditación, tenemos el shintoísmo y tenemos el reiki. O sea, esos son manifestaciones culturales a través de las cuales Dios también llega. No solo Aristóteles y Platón. Ahora llega a África y dice, pues nosotros con todas las tradiciones de los antepasados y de los muertos y del espíritu, también entendemos a Cristo africanizado. Y viene Latinoamérica y toda la lucha social y las cooperativas y la teología de la liberación y le dice a Roma, oye, que nosotros leyendo el Éxodo lo que vemos es que hay que oponerse a los terratenientes, que hay que crear cooperativas. Entonces el Papa Pablo VI le estalla la cabeza porque dice, no hay una única forma católica de vivir la fe. Somos una unidad en la diversidad de manifestaciones. ¿Qué pasa? Que si tú abres mucho el abanico a la inculturación, te salen 1000 cristianismos diferentes y tienes que salvaguardar la unidad. Te pongo un ejemplo concreto. En Japón preguntan, ¿las eucaristías se pueden hacer con la forma de arroz en vez de trigo? Porque es que trigo no hay en Japón. No hay en Japón. O sea, tú fíjate la pregunta, entonces no puedes responder muy a la ligera, porque te juegas la tradición con la unidad. Entonces, pues si en Japón lo hacen con arroz, en Venezuela lo hacen con maíz. Y en África lo hacen con mandioca. Y entonces se va a la porra la unidad. Entonces, esa es la tensión que yo veo que pasó en el año 1965, ¿no? O sea, démonos cuenta de que no hay una única forma de vivir la fe, sino muchas. Entonces, el trabajo postconciliar fue, pero somos una. Entonces, es esa tensión entre
ensancharte para entender el problema y luego intentarlo concretar sin que haya mucho daño colateral. Y en ese acordeón de emociones, creo que el pontificado de Juan Pablo II fue: vamos a guardar la tradición, vamos a lo que siempre se ha hecho así, lo de antes ha sido abrir demasiada ventana, vamos a replegarnos porque hay mucho enemigo común, ¿no? Fue como cuando un grupo de antidisturbios se junta con los cascos y con las porras porque los manifestantes les rodean. Y Francisco vuelve a ser en ese acordeón. Benedicto fue breve, pero era muy sucesor de Juan Pablo II. Benedicto es: tío, vamos a dejar de vivir mirándonos a nosotros y volvamos a respirar hacia afuera, hacia un mundo al que no podemos demonizar. O sea, yo no puedo demonizar la tecnología. Hay cosas que me parece que son usos abusivos. Toda la venta de datos, los big data, empresas que venden datos de particulares o fotos a multinacionales, todo el algoritmo, las escuchas de los móviles que... Hay la IA, la alteración de la realidad donde ya no sabes si la foto es verdad o es mentira, la manipulación de voces. O sea, hay 1000 monstruos que pueden salir de una tecnología mal vivida. Lo que hemos visto estos días, que un fabricante de un Busca te pone dentro un explosivo, tío. Y lo que nos quedará por ver. Imagínate si esto se ha hecho. Pero tú fíjate... lo que nos va a quedar por ver o que esté preparado ya. Lo listo que tiene que ser el ingeniero, la fábrica, que invente eso para crear el mar, como la industria del narco. O sea, tú sabes la creatividad que es meter kilos y kilos de farlopa en pescados congelados, fariña, lo que... No sé, o sea... Con los submarinos. Los hijos, dice el Evangelio, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. O sea que para hacer el mal ya está muy visto que el ser humano es un experto. Desde las torturas de la Inquisición, que yo he visto museos de las torturas de la Inquisición, se me cae la cara de vergüenza que eso se haya hecho en nombre de la Iglesia. Pero bueno, a lo que voy es... El Papa Francisco me parece que está abriendo las puertas a dialoguemos con lo que hay. Dialoguemos con una cultura woke, que es la que hay. Dialoguemos con el sentimiento ecologista, pero porque el cambio climático no es una invención para dar subvenciones o poner bio en una etiqueta. Tío, hoy está habiendo una amenaza de tornado en Tampa, Florida, donde están haciendo que la población se vaya porque hay vientos de 250 kilómetros por hora. Y más, decían que iba a ser 300. O sea, dices, tío, eso nunca había pasado. Entonces, ¿por dónde evoluciona la Iglesia? Yo creo que por gente de fe que no se asusta frente al tsunami cultural que vive, que no se repliega en fortalezas ideológicas que no quieren contaminarse del mundo del pecado, sino que está abiertamente en paz, sabiendo que estamos movidos por la fuerza del Espíritu y que tenemos que dialogar con nuestros hermanos. No son enemigos. Yo no tengo enemigos. Jesús decía: ora por tus enemigos. Y a veces los mismos católicos son los que me meten caña. ¿Sabes lo que te digo? Es que parece del Club de la Comedia. Es que mira qué pintas tiene. Me da igual, tío. O sea, con Jesús se metieron, pues con todos nosotros se meterán. Pero creo que o evolucionamos hacia una espiritualidad muy fuerte, donde no hable la ideología, sino el corazón, o poco a poco es un Titanic que se hunde. Muy sabio. Volviendo a la formación. Todos lo vemos, o sea, los que vamos a la iglesia de vez en cuando y escuchamos, hay curas fantásticos, yo creo que tú eres un gran comunicador, y otros que nos aburren. Hago la pregunta que hacemos a muchos ingenieros que vienen a este programa, que vienen ingenieros: ¿el ingeniero se hace o nace o se hace? ¿El sacerdote nace o se hace? Yo creo que lo llama el Señor y luego él tiene que dedicar sus mejores energías a capacitarse para vivir el ministerio. Y una de esas funciones esenciales del sacerdocio es la comunicación, es la predicación. O sea, el sacerdocio tiene 2 ramas o 2 pilares. Uno, la celebración de los sacramentos, y otro, el anuncio de la buena noticia. Entonces, celebrar la liturgia es muy importante, y aprender a comunicar buenas noticias también. Entonces, hay gente que tiene más facilidad, otra que menos, pero aunque uno no tenga facilidad, sí que puede mejorar su forma de comunicar. O sea, hay políticos
que no les sale dar un meeting, Sí, ¿no? es cierto. Y entonces tienen unos asesores, unos profes, unos coach, lenguaje corporal, cómo ¿Pero vocaliza. la iglesia hace lo mismo con vosotros? Pues tenemos que dedicar recursos a hacer eso. Yo soy profe de eso. Ah, Yo soy profe de homilética y a los alumnos les invito se a llama que homilética. el Esa arte misma de pregunta hacer iba a hacer yo. homilías. Es una palabra. Ah, de homilía. Homilía. Y homilía en latín significa diálogo familiar y cercano, Ujú. no chapa. Mm. Pero tú haces, entonces les escuchas, ves cómo actúan durante las homilías y luego les corriges. No, bueno, yo estoy en ¿Cómo el se ámbito hacen los temas de académico. comunicación normalmente o cómo lo hacéis? Sí, bueno, les doy una asignatura en torno a esto y el examen es una práctica. Y yo hago de coach. Y digo, tal, flojo, no sé qué tal. ¿Eres duro? Bueno, no, la verdad es que me encanta ver cómo... O sea, mi objetivo es que les apasione comunicar. Ujú. ¿Cuándo vais a introducir las encuestas de satisfacción? ¿Eso por qué no lo hacéis? Hombre, Me parece totalmente natural. Oye, estáis... Hombre, nosotros en Google ya tenéis tenemos reseñas, un párroco ¿eh? con una iglesia que Tú da pones misa. en Google nuestra ¿Ah, sí? parroquia y hay 200 y pico reseñas. Eso está bien. O sea que ya es una forma de hacer Eso encuestas. es lo que dices tú, es abrazar las nuevas tecnologías con buen fin, Y, que es la y yo mejora. las homilias las grabo en YouTube, las difundo. Sí, yo uso las redes sociales también para comunicar ahí. Tengo un Instagram que se llama Esplugues Ferrero y ahí cada día hago una mini Tú eres reflexión un del crack. Evangelio. ¿Cuántos hay como tú? No, muchísimos. ¿Sí? Yo soy un mindundis. De verdad, en el número de seguidores y todo, soy un analfabeto. Pero hay chavales más jóvenes que yo que ya, bueno, también está el otro extremo de cura showman, que yo de ahí también me alejo un poco porque no me Al identifico. estilo americano, ¿no? De Y esto que sale en la bailan y tele. hacen, no sé, unos rollitos ahí. A mí no me molan, tío. O sea, no sé. Yo lo que emito es algo que tiene público real. O sea, yo lo que nunca voy a hacer es crear contenido para el móvil. O sea, yo cosas con gente las grabo y las comparto, pero no hablo a un público imaginario, ni hago Twitch ni cosas de esas. Sí, pero entiendo que, bueno, hay cosas que podéis utilizar en la iglesia, por ejemplo, estrategias, ¿no? Utilizáis estrategias para atraer jóvenes, por ejemplo. Poner lo mismo hablar a los chicos jóvenes que hablar a la gente mayor. En una iglesia te puedes encontrar con Pues con hay- diferentes edades. hay A lo mejor tienes que hacer movimientos. misas. Yo he visto que había, cuando yo era chaval, me acuerdo que había misas de juventud donde se ponía más música y los chicos cantaban y todas estas cosas y tal. O sea, Eso no, se no. está trabajando, Y ¿tú ahora crees? hay profesionalización de marketing religioso. ¿Ah, sí? Ya se Sí, llama sí, sí, marketing sí, religioso. sí. Y hay CEOs encabezando grandes movimientos que mueven cantidad económicas potentes. Ujú. No diré nombres, cada uno que se lo imagine. O sea, pero Eso ya está hay bien. campañas de marketing, de fidelización. Antes se daba el dinero en la colecta de la misa, unas moneditas, ¿no? Ahora ya hay datófonos donde la peña pasa la tarjeta. Desde la pandemia, como se dijo que el virus podía estar en las monedas y en el dinero, se puede hacer donativos con tarjeta de crédito. Dentro de poco los veo con Bizum, hay Bizum. Hay Bizum. Y Un veo- número de Bizum en la parroquia, y en vez de echar ahí tus 5 euros, bueno, no sé, demasiado generoso, tus 20 céntimos, puedes poner código parroquia, pum, y sí, pero no me da rabia que solo sea en lo económico, ¿me entiendes? O sea, que podía ser también, yo qué sé, nosotros tenemos 13TV, como la tele, y yo no sé quién la ve, ¿sabes lo que te digo? Tenéis una televisión, La iglesia tiene una, no sé, el 13TV. 13TV. Pero está todo el día publi reportajes, o sea que no debe tener No mucha emite audiencia. cosas interesantes. No lo sé. Pues. ¿Existiría a futuro alguna posibilidad de que todas las religiones que existen en el mundo se unieran? ¿O eso es una utopía histórica y actual y de futuro? ¿Seguiremos O sea, yo creo que hay un compartimentados camino en el mundo del ecuménico. espíritu? Hay un camino ecuménico y hay intentos, y se ha visibilizado, por ejemplo, en Asís, donde están todos los papas, el imán, el judío, todos plantando un olivo. O sea, hay signos de no... el papa ha tenido encuentros con el rabino de Argentina, de Buenos Aires, eran súper amigos, con el imán, con el ayatollah. O sea, esas visibilizaciones están. Lo que no se puede imponer. Yo creo que será la necesidad la que nos haga unificarnos más que... O
sea, la necesidad de un mundo que se va a la porra será lo que nos haga unirnos a hombres y mujeres de buena voluntad. Hay cosas curiosas luego, no sé si nos quieres comentar tú, porque lo que parecería lógico es que la Iglesia Ortodoxa de una vez se uniera a la católica, ¿no? Pero ahí hay raíces históricas. Tremendas, Ahora, por ¿no? ejemplo, la Iglesia Ortodoxa de Moscú está alentando mucho a Putin. Sí, se lleva muy bien Y con la ellos ahora de guerra pronto. de Ucrania, Mm. cuando el Papa Francisco está abogando por la paz, entonces ahí es muy difícil encontrarnos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es como en una separación, decir, bueno, que vuelvan a enamorarse. Dices, no, hay cosas que ya se han vivido y que se han separado y mejor así, ¿no? Con Ujú. tu ex, pues a veces es mejor que cada Bueno, uno está la tire por iglesia su lado. anglicana también por otro lado, quiero decir, dentro del cristianismo hay Sí, sí, y ahí muchos está la corriente sectores. ecuménica que busca conciliar y encontrarse. Muy bien. Nos va quedando menos tiempo. Yo quería lanzar, bueno, porque tenemos además la suerte de tener a alguien que se cuida del cerebro humano y uno que se cuida sobre todo del alma, ¿no? ¿Cómo veis que se unen las dos cosas en el camino ese que tenemos todos los seres humanos de una vida plena, ¿no? De lograr ese equilibrio entre tener, o lo que tú decías al principio, ¿no? Que por qué no vivías mejor, por qué no habías nacido en otro tipo de familia, ¿no? Eso que queremos todos. Por un lado queremos mejorar, vivirlo mejor aquí, pero por otro lado es la preparación, ¿no? Hacia lo que va a venir después. Esto al final requiere un equilibrio, ¿no? Entre creencias y estrategias también, ¿por qué no? Llamémosle estrategias de cómo plantear la vida de una persona, ¿no? ¿Qué os sugiere la pregunta? Yo desde mi propia experiencia personal, yo tengo ahora 53 años, noto que lo que más me ha quitado la vida ha sido no acoger lo real, ¿no? O sea, querer que la realidad se adecue a mis gustos, ¿no? Esa tensión un poco arrogante de mi parte de creer que las cosas tienen que ser como yo digo. Eso es fuente de frustración, fuente de tensión, fuente de cabreo, fuente de conflictos con los demás, ¿no? Entonces yo creo que hay una sabiduría que da el espíritu, que es la confianza en que lo que ocurre en el presente es lo único real. O sea, mi pasado ya no lo puedo transformar. Es el que es, lo reconcilio. Y mi futuro, totalmente incierto. Entonces, donde yo puedo focalizar y puedo modificar es en cómo acojo lo real. Y a mí me parece que eso se hace a través de la fe, de la espiritualidad. O sea, y no hablo en abstracto. O sea, cómo acojo el deterioro del cuerpo. Cómo abrazo la vejez. ¿Cómo abrazo que pueda tener una enfermedad grave? ¿Cómo abrazo la pérdida de gente a la que quiero? ¿Cómo abrazo que alguien por un cambio de trabajo se aleje de... O imagínate que a mí mi superior dice, mañana dejas Madrid, te vas a vivir a Copenhague. O sea, ¿cómo abrazo yo la despedida de todo mi círculo afectivo y cómo ellos abrazan su orfandad de guía espiritual o de padre o de hermano o de amigo, ¿no? O sea, si me rebelo ante lo real, sufro. Si soy capaz de confiar en que esto es lo mejor para todos, a lo mejor mi partida de la parroquia hace que florezca la responsabilidad de los laicos. Y si me voy a Copenhague, puede que lo pete allí. Bueno, no, imposible porque no sé copenhagués, ¿no? O Dinamarca. Danés, ¿Dónde ¿no? está? Sería danés. Danés. No sé ni dónde está. O sea, bueno, ¿me entiendes lo que quiero decir? Para mí el equilibrio está en los pies muy en el suelo y en el suelo reconocer el don y la presencia de Dios. Muy bien. Pero eso, Paco, desde el perdona, punto de vista... tú eres, no, iba a hacerte una introducción, tú eres psicoanalista y Sí. te habrás encontrado con muchos casos. Y habrás visto también gente que la fe católica o, bueno, esas creencias que estamos hablando hoy también les han ayudado a superar crisis, ¿no? ¿Cómo lo ves tú Sin todo duda, esto desde mira. el punto de vista científico y, iba a decir, teológico, filosófico o cómo lo llamamos? Desde el punto de vista científico, hay un hecho constatable en muchos estudios. Por ejemplo, el suicidio tiene una tasa inferior de suicidios consumados en los que son creyentes.
en aquellas personas que son creyentes, que son católicas, que tienen fe, les frena porque de alguna manera eso va contra la ley de Dios, va contra Dios y entonces es un pecado gravísimo y entonces les frena. Y yo en eso, cuando he tenido pacientes que tienen fe, estoy encantado. Y cuando tienen, o sea, un paciente con alguna enfermedad mental que tiene ideas de suicidio, si es creyente, me siento yo parcialmente protegido también, no solamente él, porque, claro, yo me hago responsable de ese paciente, ¿no? Y alguien que tiene fe y que, digo, bueno, tiene por lo menos va a ser menos capaz de hacerlo que alguien que no sea creyente, que sabe o piensa que no hay nada más y se quita de en medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa parte, concretamente con el tema del suicidio que hemos comentado antes de la entrevista, ¿no? Y en relación a lo que decía Vicente, de estar en el presente, yo eso, tú lo interpretas desde el punto de vista espiritual y yo más lo interpreto desde el punto de vista psicológico. O sea, los pacientes, por ejemplo, en psicoanálisis o en cualquier terapia psicológica, una de las cosas que trabajamos los profesionales es que acepten la realidad tal como es. Si no parten de aceptar la realidad como es, no evolucionan. Porque no puedes evolucionar a partir de una fantasía o una cosa que tú te crees que es de una determinada manera. No, tienes que aceptar primero la realidad. A partir de ahí será más o menos dura, pero puedes evolucionar, puedes mejorar. Pero si no, es imposible. Entonces estamos de acuerdo, únicamente, bueno, ahí tú lo llevas más al tema espiritual y yo lo llevo más al tema puramente psicológico, ¿no? Pero el tema espiritual y el cerebro, al final todo sale del mismo sitio, ¿no? Sí. ¿No? Sí, al final, o sea, No. todo el pensamiento... El alma no sabemos dónde está, por eso te no digo. está en un sitio. Sí. Por ejemplo, posiblemente el alma sea una proyección, ¿no?, de nuestro cerebro. O el camino No hay digo en- que no exista, digo que es una proyección de cómo somos nosotros, ¿no? Y de cómo Está, funciona yo el nuestro alma la cerebro. sitúo en medio del corazón y de la mente. Pero eso es muy poético, pero Sí. el corazón es simplemente una bomba hidráulica. Ya es poético, pero sin poesía la vida es estadística y datos. Sí. Y hace falta quien los interprete. ¿Y tú crees que, y por ir acabando, ¿tú crees que a la sociedad actual le faltan valores? Y que está muy materializada, sobre todo muy... A mí La generalizar... tecnología está haciendo que perdamos esos valores. A mí es que generalizar me da mucho miedo porque la sociedad en general son nombres concretos de hombres y mujeres que hacen las cosas lo mejor que pueden cada día, ¿no? Entonces, sí que hay hombres y mujeres deshumanizados, sí que hay hombres y mujeres que han cosificado su corazón y lo han mercantilizado, sí que hay estructuras creadas por hombres y mujeres que solo piensan en el poder y en el dinero. Y para mí eso es el mal. Cuando hablamos del demonio, yo no me imagino a un tío con cuernos y pezuñas y rabo, ¿no? Yo sí que me imagino las decisiones de, por ejemplo, cerrar una fábrica y dejar 2.000 tíos en el paro, porque no rentabiliza lo que tú querías. O sea, que hay macro decisiones económicas que están movidas por el mal. O la trata de mujeres, o el turismo sexual en muchos países del mundo, o la venta de explosivos, o el mundo del narcotráfico, o sea, a mí, por ejemplo, que la economía mundial la mueva la droga, la trata de mujeres y las armas por encima de los alimentos o de los sanitarios. Y es un hecho, ¿eh? O que las farmacéuticas sean capaces de guardar una fórmula hasta que encuentren una marca comercial. ¿Sabes lo que te digo? No sé, a lo mejor son leyendas urbanas, pero sí que creo que hay mucha estructura de funcionamiento que ha perdido valores. Pero creo que a pie de calle hay mucha más gente buena haciendo el bien, aunque sea anónimo. O sea, hace más ruido una bomba que 1000 besos. Pero creo que hay más besos y abrazos que bombas. Lo que pasa que el ruido viene del mal. Como en la iglesia, estoy seguro que hay más curas buena gente que rurales, queriendo a la abuela en el Pazo, que está ahí ayudando. Hay muy buenos curas. Lo que pasa que el que sale en el periódico es el que ha abusado o el que ha dicho la no sé qué frase homófoba. Sí, los otros no son noticias. Siempre pasa lo mismo. ¿no? El Papa Francisco, los curas son como los aviones, se habla del que se estrella, pero de los que te llevan a buen destino, ¿no?
Pero los malos, ya que luego hablaremos de ellos seguramente, los malos existen. Los malos en el sentido de carecer... de alma. Sí, de alguna manera de ser desalmados, de alguna manera se les ha llamado así, ¿no? De tener, Empático. desde el punto de vista psiquiátrico, lo que es la moral insanity, que es carecer de moral, carecer de esquemas vitales que empaticen con la otra persona y son capaces de hacer sufrir a quien sea sin que le salte una lágrima ni se le mueva un pelo, o sea, con total... El psicópata. El psicópata. Pero Eso. no solo individualmente, sino creando estructuras. Sí, es que esos psicópatas, si llegan a puestos de poder, pues evidentemente funcionan Sociópatas. como de forma sociopática y hacen el mal, sin duda alguna. Oye, nos hemos quedado con ganas, pero hay que acabar. Así que nada, vas a tener que volver. Cuando tú me digas. Muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado los dos con este programa y sobre todo que sirva también para informar y para crear opinión entre la gente que nos escucha, como siempre. Muy bien, En muchas mi caso gracias. ha sido un placer y Muchísimas gracias. gracias a Javier por invitarme Paco, a participar y Javier. un placer haber conocido a Vicente. Igualmente. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.